Buenos días, jóvenes. Clase número 22, la Primera Guerra Mundial, segunda parte, para primero medio A y B, en este caso primero medio B. Unidad número 3, progreso, industrialización y crisis, conformación e impactos del nuevo orden contemporáneo en Chile y el mundo. Contenido e impacto de la Primera Guerra Mundial en la sociedad, masificación del trabajo asalariado femenino, percepción de la guerra, consecuencias geopolíticas, surgimiento de la Unión Soviética. ¿Ya? Objetivo, analizar el impacto de la Primera Guerra Mundial de la sociedad civil, considerando la movilización general, el cambio en la forma y la percepción de la guerra, y la entrada masiva de la mujer al mundo laboral y al espacio público, y evaluar sus consecuencias en el orden geopolítico mundial. Vamos a ingresar a sus compañeros. Barahona Catalina. Ya. Consuelo Rafaela. No, soy Carolyn Pérez. Ahí me cambié el nombre. Buen día. Carolyn Pérez, ya hija. Hola. Pérez, buenos días, Carolyn Pérez. Maxi Zambra y Kevin Brower, Catalina Barahona. Alex Ramírez. Bien. Florencia Rico. Florencia, ahí está Florencia, ya. Los 24. Ya pues, chicos. Entonces, habíamos quedado en la diapositiva número 40, si mal no recuerdo. 40. Sí, ahí habíamos quedado. Sí. Guerra de movimientos. Kaira Valenzuela. La vamos a ingresar a Kaira. Bien. Bien, chicos, entonces estamos en la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Ya vimos los antecedentes, este engranaje de alianzas, ¿no es cierto? El frente occidental, el frente oriental, ¿ya? Y la primera fase de la Primera Guerra Mundial se llamó la Guerra de Movimientos, ¿ya? Que básicamente es una iniciativa de los alemanes, ya que ellos llamaron el Plan Schlieffen, ¿ya? Que básicamente consistía en un rápido avance por el frente occidental y luego descargarse en el frente ruso. Los alemanes, al mando del general Moltke, entran en Francia tras invadir Bélgica, pero son frenados por el general Joffre en el río Marne, acá cerca de París. Los rusos sorprenden inicialmente a los alemanes, pero son derrotados en la ciudad de Tannenberg, acá. Los frentes se estabilizan y comienza la llamada guerra de posiciones, conocida como nosotros como la guerra de trincheras. ¿Ya? La guerra de posiciones, ¿no es cierto?, conocido nosotros como la guerra de trinchera, estabilización de los frentes. ¿Cuáles frentes? El oriental, ¿no es cierto?, ya donde el imperio austrohúngaro y los alemanes combatían contra básicamente los rusos y los turcos, y el frente occidental, donde, ¿no es cierto?, los alemanes peleaban contra los ingleses y los franceses. Se estabilizan, entonces se hacen estas famosas trincheras, ¿ya? Y que iban desde Suiza hasta el Mar del Norte, aproximadamente 800 kilómetros de longitud, ¿ya? Y que eran estas excavaciones en el terreno, ¿no es cierto?, donde los soldados se refugiaban de las balas, de los gases venenosos, ¿no es cierto?, y de los ataques de sus enemigos. Aquí hay una foto de una trinchera, ¿ya? Los muertos, ¿no es cierto?, 1, 2, 3, 4, un solo soldado sobreviviente con su carita, ¿no es cierto?, llena de pánico. Ellos no son soldados profesionales, son albañiles, profesores, médicos, comerciantes. Están ahí por las circunstancias de la historia. Dicen la trinchera, a la hora del ataque, se está preparando. Los hombres se alinean siempre en silencio, con su manta cruzada, el barbuquejo del casco en el mentón, apoyados sobre sus fusiles.
Observo sus caras crispadas, pálidas, profundas. No son soldados, son hombres. No son aventureros, guerreros, hechos para la carnicería humana. Son trabajadores y obreros los que pueden reconocerse en el interior de sus uniformes. Están preparados, esperan la señal de la muerte y de la matanza, pero se ve, contemplando sus figuras entre las líneas verticales de las bayonetas, que son simplemente hombres. Cada uno de ellos sabe que va a ofrecer su cabeza, su pecho, su vientre, su cuerpo entero, completamente desnudo, a los fusiles apuntando con anticipación, a los obuses, a las granadas amontonadas y preparadas, y sobre todo a la metódica y casi infalible ametralladora. A pesar de la propaganda que se les inculca, no están estimulados. Son por encima de todo un arrebato instintivo. Se ve lo que hay de sueño y de miedo, y de adiós en su silencio, en su inmovilidad, en la máscara de calma que le oprime sobrehumanamente el rostro. Henri Barbusse, ¿ya? Un señor que estuvo en las trincheras y que describe el momento previo antes de el ataque a la trinchera enemiga. Si pudiésemos sintetizar esto, lo que sentían esas personas era miedo. El tan humano miedo. Nadie se quiere morir, pues, muchachos. Sordo, mudo, saturado de pólvora y de ruido, camino automáticamente. Veo a los hombres como caen a mi lado. Las balas llegan por ráfagas, muy bajas, y levantan la tierra a mi alrededor. Nos están disparando con ametralladoras, dice mi compañero. Estamos a menos de 40 metros de sus trincheras y el enemigo aún es invisible. Las ratas se han multiplicado en estos últimos tiempos, sobre todo desde que casi no limpiamos las trincheras. Las ratas son aquí particularmente repugnantes a causa de su medida. Parecen muy hambrientas, se comen el pan de casi todo el mundo. Krop tiene su trozo envuelto y escondido bajo su cabeza, pero no puede dormir porque las ratas le pasan sobre la cara para ir a buscar el pan. Los primeros momentos con la cámara antigás son decisivos para saber si vivirás o morirás. La cuestión consiste en comprobar si es impermeable y no está rota. Sin Novedad en el Frente, de Henri María Remarque. Si alguien puede leer ese libro, chicos, se los recomiendo. Se llama Sin Novedad en el Frente. Una vívida descripción de cómo era la vida durante la Primera Guerra Mundial en las trincheras. La guerra de trincheras se mantuvo en el frente occidental hasta 1918, año en que los aliados se internaron en territorio alemán. Por casi 3 años entonces los hombres vivieron y murieron, ¿no es cierto?, en estas líneas de trincheras. Ahí está el Mar del Norte, acá está Suiza. 800 kilómetros de trinchera. Un día atacaban los franceses con los ingleses, se tomaban un par de trincheras alemanas. Después los alemanes recuperaban sus trincheras, se tomaban un par de trincheras francesas, y así sucesivamente. Básicamente había entre 10 a 20 kilómetros de separación, y eso era tierra de nadie, y todos los días morían por centenares y miles los hombres para ganar un poco de metros al enemigo. Hay batallas emblemáticas, la batalla de Verdun en Francia en febrero de 1916, 270.000 soldados franceses muertos y 240.000 soldados alemanes muertos. ¿Ya? 510.000 personas que murieron por nada, porque ninguno le ganó territorio al enemigo, ninguno. Este 500.000 de personas murió por nada. En el frente occidental los ejércitos se atrincheran. Está la batalla de Verdun, como dijimos anteriormente, la batalla del Somme,
que no producen avances significativos, sino que solamente un reguero de muertes inútiles, ¿no es cierto?, de seres humanos mutilados por la metralla. Aquí esta persona está sin piernas. Recordemos que en la Primera Guerra Mundial se aplica la tecnología a la guerra. Aparecen los carros de asalto, los tanques, los morteros, las ametralladoras, los lanzallamas, los gases asfixiantes, conocidos nosotros como los gases venenosos, sobre todo el gas mostaza. Los aviones que comenzaron con reconocimiento aéreo y después le instalaron ametralladoras, ¿no es cierto? Y un ayudante atrás para que fuera tirando bombas con las manos. Faltó acá, ¿no es cierto?, el submarino, ¿ya? La gran arma que hace su aparición en la Primera Guerra Mundial. En los 1917, jóvenes, el año decisivo. ¿Por qué? Dos razones fundamentales. La primera, el Imperio Ruso se retira de la guerra y abandona a Inglaterra y a Francia. ¿Ya? Los bolcheviques, es decir, los seguidores comunistas de Lenin, firman una paz con los alemanes en el pueblo de Brest-Litovsk, y por eso que se llama la línea de paz de Brest-Litovsk. El 3 de marzo de 1918, los rusos se retiran de la guerra. Así que, al parecer, ya la derrota de Francia e Inglaterra era casi inevitable, pero los alemanes hunden al barco de pasajeros llamado Lusitania, ya aproximadamente 1.200 muertos ya a causa de un torpedo ya que provenía de un submarino alemán. Recordemos que el Océano Atlántico estaba plagado de submarinos alemanes que hundían toda la ayuda que enviaba Estados Unidos a Inglaterra para mantener la guerra. Pero en este caso se equivocaron y hundieron un barco de pasajeros de bandera norteamericana, lo que hace, ¿no es cierto?, que el presidente Wilson, Woodrow Wilson, el 2 de abril de 1917 le pidiera al Congreso de su país que le declare la guerra a los alemanes. Comillas. El día 3 de febrero le expuse el anuncio hecho por el gobierno imperial alemán, que dice que utilizaría sus submarinos para hundir todos los barcos que se acercaran a cualquier puerto de Gran Bretaña e Irlanda, o de las costas occidentales de Europa, o a cualquiera de los puertos controlados por los enemigos de Alemania en el Mediterráneo. Banco de todas clases y cualquiera que fuera su bandera, su carácter y su carga, su destino o su misión han sido enviados al fondo del mar sin ninguna advertencia y sin un solo pensamiento de ayuda para sus pasajeros, fueran barcos de países beligerantes o países neutrales. La guerra submarina de Alemania contra el comercio es una guerra contra la humanidad. Se han hundido barcos americanos y se han perdido vidas americanas. Con absoluta conciencia del carácter solemne de la decisión que acabo de tomar y de las graves responsabilidades que esta decisión comporta, pero obedeciendo a lo que considero mi deber constitucional, aconsejo que el Congreso declare que la reciente conducta del gobierno imperial alemán no es sino un cambio de dirección de la guerra contra el gobierno y el pueblo de Estados Unidos. Propongo que el Congreso acepte la posición de beligerante, es decir, la posición de estar ya en la guerra, como un país más en guerra. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? Entonces, esta máscara de contra el gas que tenían, para no inhalarlo, no eran 100% seguras. O sea, te la ponía y podía servir o no podía servir. Claro, como dijo el soldado que anotó lo que acabamos de leer. La vida estaba si es que mi máscara estaba bien hecha y era impermeable, o sea, no dejaba pasar el gas, y evidentemente revisar que no estuviera rota. O si no, al respirar ese gas, ¿no es cierto?, que básicamente es un ácido que quema la laringe, los alveolos y los pulmones, y las personas se ahogan en su sangre y en su flema. Es una muerte terrible. En el mejor de los casos quedan ciegos. Bueno, eso era. Les recomiendo el libro Sin Novedad en el Frente.
léalo, Sí, es muy bueno. no, diferente. Sin novedad en el frente, de Henry María Remarque. Últimas ofensivas alemanas en la primera mitad de 1918, contraataque aliado, ya que había sido reforzado por Estados Unidos con todo el poder que tenía Estados Unidos en armamento, en hombres, en nuevas provisiones, en remedios, ¿no es cierto? Tanques, barcos y todo lo que pueda aportar Estados Unidos. Y la entrada de Estados Unidos a la guerra hace, ¿no es cierto?, que los imperios centrales se hundan. Bulgaria pide la rendición el 29 de septiembre del 18, Turquía el 31 de octubre del 18, Austria-Hungría el 3 de noviembre del 18 y Alemania colapsa el 11 de noviembre de 1918. Por lo tanto aparecen nuevos países, ¿ya? Ya no está el Imperio Ruso, está la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Finlandia se independiza del Imperio Ruso, lo mismo que Estonia, Letonia, Lituania, lo mismo que Polonia, ¿no es cierto? Aparece Checoslovaquia, aparece Austria, aparece Hungría, Rumanía, Yugoslavia, ¿no? Y el mapa comienza a cambiar. El primer tratado comienza, ya sabemos, el 3 de marzo de 1918 entre la Rusia bolchevique. Rusia bolchevique, la del Partido Rojo, los bolcheviques del Partido Rojo de Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. Y firma la paz con los imperios centrales, básicamente Alemania, Austria, Hungría. Rusia pierde, como dijimos, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y partes de Polonia y Rumanía. Pero la Unión Soviética es aislada internacionalmente y no ingresa a la Sociedad de Naciones. ¿Por qué es aislada internacionalmente? Porque se hacen marxistas. Y el marxismo, como sabemos, ¿no es cierto?, se opone al liberalismo. El presidente Woodrow Wilson, el presidente que está acá, ¿no es cierto? En enero de 1918, el presidente de Estados Unidos expuso ante el Congreso un plan de 14 puntos que eran para él la de establecer la paz mundial y que fueran la base para futuras negociaciones de paz. ¿Qué establecía la propuesta de Wilson en 1918? Primero, prohibición de la diplomacia secreta en el futuro. 2, absoluta libertad de navegación en la paz y en la guerra fuera de las aguas jurisdiccionales. 3, desaparición de las barreras económicas. 4, garantía de la reducción de los armamentos nacionales. 5, reajuste absolutamente imparcial de las reclamaciones coloniales. 6, evacuación de todo el territorio ruso, dándose a Rusia la oportunidad para su desarrollo. 7, restauración de Bélgica en su completa y libre soberanía. 8, liberación de todo el territorio francés y reparación de los perjuicios causados por Prusia en 1871. 9, reajuste de las fronteras italianas de acuerdo con el principio de nacionalidad. 10, desarrollo autónomo de los pueblos de Austria-Hungría. 11, evacuación de Rumania, Serbia y Montenegro, concesión de un acceso al mar a Serbia y arreglo de las relaciones entre los estados balcánicos de acuerdo con sus sentimientos y el principio de nacionalidad. Seguridad y desarrollo autónomo de las nacionalidades no turcas del Imperio Otomano. Polonia como Estado independiente y con acceso al mar, Asociación General de Naciones, a constituir mediante pactos específicos con el propósito de garantizar mutuamente la independencia política y la integración territorial, tanto de los estados grandes como de los pequeños. La Sociedad de Naciones es la antecesora de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU. ¿Ya? El tratado que se impuso a Alemania es el Tratado de Versalles porque se firmó en esa ciudad, ¿ya? O sea, no en esa ciudad, sino que en esa localidad donde tenían, ¿no es cierto?, el Palacio de los Reyes Absolutos, ¿sí?, en Versalles. Aquí está el germen de la Segunda Guerra Mundial. Las crudas imposiciones, ¿no es cierto?, la excesiva carga que los aliados le impusieron a Alemania como reparación de guerra, generó una frustración en el pueblo alemán, más la crisis del 29 que les genera un
un descalabro económico, hacen el caldo de cultivo para que un joven líder nacionalsocialista se haga dueño del poder en el año 33, llamado Adolf Hitler, y que es el responsable, como todos sabemos, del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Es más, hay un historiador contemporáneo llamado Erich Hobsbawm, que dice que en realidad no es ni Primera ni Segunda Guerra Mundial, que es una sola gran guerra, que tuvo un periodo de paz de 20 años, del año 19 al 39. Interesante tesis, ¿eh? Que no son Primera y Segunda Guerra Mundial, sino que es una sola. ¿Cuáles son las condiciones del Tratado de Versalles que los aliados, ¿no es cierto?, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, le imponen a Alemania? ¿Ya? Tiene que ser territorio, el territorio de Alsacia y Lorena a Francia, ¿no es cierto?, el corredor polaco a Polonia, Eupen y Malmedy a Bélgica, ¿ya?, Schmieden a Dinamarca, se disgrega el imperio austrohúngaro, ahí está el Tratado de Saint-Germain, el Tratado de Trianon, ya, la cesión territorial de los turcos, ya el Tratado de Neulis y de Sèvres, y concesión de territorios a Bulgaria. Abolición de las condiciones militares que se le pusieron fue la abolición del servicio militar, reducción a 100.000 hombres solamente en el efectivo del ejército, el desarme ya de todo el poderío alemán, la ocupación interaliada de la orilla izquierda del Rin y la delimitación de la orilla derecha del Rin hasta 50 metros. Desmilitarización. Básicamente, entonces, los aliados dejan el ejército alemán reducido a su mínima expresión, tuvo que ceder territorios y la Sociedad de Naciones, ¿no es cierto?, ocupó también territorios alemanes. Destrucción del imperio colonial alemán y de su comercio. Alemania cederá a los aliados todos los derechos y títulos sobre sus posesiones ultramarinas. Alemania cederá la mayor parte de su marina mercante. Le quitan las colonias, le quitan su marina mercante y tiene que pagar, ¿no es cierto?, 6.500 millones de libras como indemnización por pérdida a los que vencieron en la guerra. Entonces, las pérdidas territoriales de Alemania debido al Tratado de Versalles, las definitivas es Alsacia y Lorena, que se le da a Francia, Eupen y Malmedy a Bélgica, Pasillo polaco a Polonia, Schleswig y Holstein a Dinamarca, Danzig y Memel son declaradas ciudades libres. Las colonias quedan bajo el mandato de la Sociedad de Naciones, de Gran Bretaña, de Francia, de Bélgica y Japón. Y temporalmente pierde la región del Sarre, bajo autoridad de la Sociedad de Naciones, y se explotan todos los minerales que allí existen por parte de Francia, como manera, ¿no es cierto?, de resarcirse por las pérdidas de la guerra. Esto es lo que queda del Imperio Alemán después de la Primera Guerra Mundial, y es dividida, ¿no es cierto?, por el corredor polaco, ya, el paso de Danzig, donde una parte de Prusia queda separada de Alemania. Esta es otra de las razones del inicio de la Segunda Guerra Mundial, porque los alemanes quieren recuperar la integridad de su territorio. El Tratado de Saint-Germain, ¿no es cierto?, es que establece la desintegración del imperio austrohúngaro y aparecen nuevos estados como Austria, como Hungría, como Checoslovaquia, y partes de Polonia, Italia y Yugoslavia vuelven a sus dueños originales. Tienen que pagar reparaciones de guerra, ¿no es cierto?, y también se les pone límites a sus ejércitos. Y tienen la prohibición de que Austria se una con Alemania. Recordemos que 30 años después, 25 años después, ¿no es cierto?, Hitler va a unir a Austria con Alemania nuevamente, yendo derechamente en contra del Tratado de Saint-Germain. El Tratado de Trianon se firma con Hungría, se desintegra el Imperio Austrohúngaro y pago de reparaciones también y limitaciones en su ejército. El Tratado de Neuilly con Bulgaria tiene pérdidas territoriales, tiene que pagar reparaciones de guerra y también su ejército es reducido, es limitado. El Tratado de Sèvres, ¿no es cierto?, con Turquía, que es rectificado en Lausana en 1923,
Todas las posesiones en Oriente Medio son repartidas entre Gran Bretaña y Francia, también como el mandato de la Sociedad de las Naciones. Todo lo que actualmente es Siria, Jordania, el Líbano, Israel, Irán, Irak, ¿ya? Arabia Saudita, son repartidas entre Gran Bretaña y Francia como indemnización por los gastos de guerra. Aquí tenemos antes de la guerra y después de la guerra. Básicamente vemos que el Imperio Ruso desaparece, aparece la Unión Soviética, aparece Finlandia, Estonia, Lituania, ¿no es cierto? Alemania es dividida por el paso de Danzig o el corredor polaco, y Prusia queda cercenada de Alemania. Aparece Checoslovaquia, aparece Hungría, aparece Austria, aparece Yugoslavia, ¿no es cierto? Y cambia totalmente el mapa de Europa. Aparece en la Sociedad de Naciones, que es, ¿no es cierto?, creación intelectual del presidente Wilson, es un organismo internacional compuesto originariamente por 45 países, creado el 24 de abril de 1919. Objetivo: la seguridad colectiva, arbitraje de los conflictos internacionales y el desarme de todos los países. Básicamente los mismos objetivos que 19, 29, 39, que, ¿no es cierto?, casi 30 años después va a cumplir la Organización de Naciones Unidas. No ingresan Estados Unidos, qué raro, porque su presidente fue el que propuso la creación de este organismo internacional. Alemania no ingresa y la Unión de Repúblicas Socialistas tampoco ingresa a la Sociedad de Naciones. Consecuencias de la guerra, chicos. Las consecuencias demográficas, las consecuencias en la población. 70 millones de hombres movilizados, es decir, en armas, enlistados en los ejércitos, 10 millones de muertos en batallas, 19 millones de heridos, 3,5 millones de inválidos, y otros millones más que mueren por hambre y por enfermedades. Son los civiles que mueren en esta guerra. Las consecuencias políticas y territoriales: los sistemas democráticos vigentes, al igual que el liberalismo, perdieron su prestigio. La democracia no fue capaz de evitar la Primera Guerra Mundial y la economía de libre mercado colapsa el año 29, ¿no es cierto?, con la quiebra de la Bolsa de Nueva York. El miedo al comunismo tras el triunfo de la Revolución Rusa indujo a los estados a tomar medidas en detrimento de los derechos de los ciudadanos y, evidentemente, como lo vimos recién, aparece un nuevo mapa de Europa. Consecuencias económicas y sociales: escasez de materias primas y la destrucción de millones de hectáreas de cultivo, de ciudades y de líneas ferroviarias. Esta fue la primera guerra, muchachos, en donde los objetivos civiles son también objetivos de guerra. Fábricas al interior de las ciudades, líneas férreas, puentes, caminos, puertos, aeropuertos, hospitales, todo es zona de guerra, no se respeta nada. Por lo tanto, los países quedaron absolutamente destruidos, sus ciudades destruidas, sus economías en el suelo. Esto evidentemente necesita ayuda externa y un endeudamiento. Y es aquí donde Estados Unidos se vuelve en el banquero del mundo y le empieza a prestar dinero a estos países para que salgan, ¿no es cierto?, de la crisis económica. Y es así como Estados Unidos se transforma en la primera potencia militar y económica del siglo XX, desplazando a Inglaterra, que lo había sido durante el siglo XIX. Los países vencidos, como vimos anteriormente en los tratados, tienen que pagar reparaciones de guerra. En Europa hay una inflación y cesantía sin precedentes, lo que lleva evidentemente a agitación social y huelgas, y un nuevo rol de la mujer. Cuando los hombres estaban durante 4 años, estuvieron combatiendo del frente, fueron las mujeres las que se tuvieron que hacer cargo del aparato productivo de los países. Tuvieron que aprender a soldar, tuvieron que aprender a hacer casas, tuvieron que aprender todos los oficios que tradicionalmente lo habían hecho los hombres, lo comenzaron a hacer las mujeres, y parece que más y mejor. Por lo tanto, la mujer siente
y se hace consciente del valor, ya que no están condenadas a la cocina, ni a casarse, ni a cuidar hijos, sino que pueden desarrollarse en cualquier actividad. Y es por eso que empiezan a exigir sus derechos políticos, empiezan a exigir sus derechos sociales. Las primeras huelgas feministas nacen precisamente después de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? En Inglaterra, en Estados Unidos. La mujer se libera, se corta el pelo, se sube los vestidos, se pone medias nylon, se comienza a maquillar, comienzan a fumar, se acostumbraron a ganar su sueldo, a tener su dinero y a manejar ella su dinero, no que el esposo le proveyera de todo lo que necesitaba. Así que, por lo menos, de toda esta tragedia, lo bueno es que la mujer comienza a tomar conciencia de su importancia en la sociedad. Ya, hemos avanzado mucho, pero todavía falta un poquito para que la mujer, ¿no es cierto?, tenga todos los derechos, todas las opciones, sin distinción de género. Y esto comienza, chicas, precisamente con el fin de la Primera Guerra Mundial. Los costos económicos, dígame. Si no hubiera habido una guerra, ¿usted cree que seguiríamos igual de sometidas que antes? Por lo menos estaríamos atrasados en 50 años. Sí. Mm, Estarían peleando recién el derecho al voto para parlamentarios, el voto para presidente y todo ese cuento. Estaríamos como 50 años atrasados de no haber sido por la Primera Guerra Mundial. Ya, bebé. Los costos de la guerra, ¿no es cierto? Francia, evidentemente, que fue el más perjudicado. La guerra prácticamente se libró en territorio francés. Y en síntesis, chicos, entonces recordemos la paz armada entre 1870 y 1914, las grandes alianzas políticas, Gran Bretaña, Francia, la URSS, la Triple Entente, la Triple Alianza, Alemania, Austria, Hungría, Italia. Ya. En las crisis previas, las crisis de Marruecos el año 1905-1906, Bosnia-Herzegovina 1908-1909, Primera y Segunda Guerra Balcánica, la del 12 y la del año 13, y la guinda de la torta en 1914, el asesinato de Sarajevo, ¿no es cierto?, del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, que es la chispa que prende el polvorín europeo. Las causas profundas, ¿no es cierto?, es la carrera armamentista, son las alianzas militares, los factores políticos son las crisis políticas previas, las reivindicaciones de las nacionalidades, como en los Balcanes, ¿no es cierto?, la rivalidad industrial y comercial entre Alemania y los países de la Entente, lo que provoca la guerra, que en el año 1914 está la guerra de movimiento, entre el 15 y el 16 la guerra de posiciones o de trincheras, y en el 17, cuando ingresa Estados Unidos y sale Rusia, ¿no es cierto?, es la fase final con la derrota de los imperios centrales. Consecuencias sociales, elevado número de bajas civiles y militares, económicas, destrucciones materiales y crisis de subproducción, y la política, ¿no es cierto?, son los cambios territoriales. Lo bueno, que las mujeres comienzan el camino a su independencia y plenitud de género, lucha que dura hasta el día de hoy. ¿O no, chiques? Hijitos de Dios, ahí quedamos. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Qué es indemnización? Indemnizar es pagar a alguien por un daño causado. Eso es una indemnización. Si yo le choco el auto a su papá, pero nadie se le ha lesionado, el costo de ese arreglo lo tengo que pagar yo, porque el responsable fui yo. Entonces tengo que indemnizar, pagar por un daño causado. ¿Quedó claro, Collado? Sí. Perfecto, Rodrigo Andrés. Bien, entonces vamos a parar la grabación.